Muy bien, sean bienvenidos de nueva cuenta. Me da mucho gusto que podamos estar acá, también por quien sintoniza en redes sociales. Pues continuamos con la serie que venimos llevando los miércoles, que es, ¿cómo se llama la serie? Un mensaje de consuelo y desafío, que es el estudio a la segunda carta de los Corintios, ¿verdad? La semana pasada vimos el capítulo 10, empezamos el capítulo 10 del 1 al 6, ahora vamos a ver del 7 en adelante, ¿sí? Ahora bien, Pablo en este capítulo ha cambiado el tema que venía tratando, no sé si recuerdan, quienes están siguiendo la serie, veníamos tratando en capítulos anteriores acerca de una colecta, ¿sí? Estaban haciendo una colecta para una ofrenda a los que estaban en Jerusalén, que estaban padeciendo una hambruna muy grande. Entonces, venimos de ese contexto y entramos al capítulo 10, en donde Pablo cambia radicalmente el tema de la carta y también el tono de la carta, por cuanto el tono se pone un poco más serio, el tema a tratar es un poquito más serio. Muchos adjudican este cambio a que a lo mejor es otra carta, pero realmente no, simplemente está cambiando la temática, ¿no? Como cuando vas a tratar un tema con algo en particular, algo más delicado, pues no lo dices así como ahorita yo, así sonriendo, sino lo tratas con debida seriedad, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir que utilicemos la imaginación un poquito, ¿sí? Imaginémonos nosotros en esta situación. Somos un padre que tenemos un hijo joven que se encuentra en otro estado, en otra ciudad, porque está en la universidad, ¿sí? Este hijo pues está teniendo sus conflictos, sus batallas, sus problemas pues en la escuela, con compañeros tal vez, pues cuestiones acerca de su inmadurez, ¿sí? Y entonces nosotros como padres pues no podemos estar presentes ahí con él, pero intentamos en la medida de lo posible pues estar en contacto, en comunión, ya sea por llamadas, mensajes, ¿verdad? Entonces nosotros utilizamos estos medios para tratar con nuestro hijo, hacerle saber nuestro amor, resolver algunas dudas y a veces hasta reprenderle, ¿no? Porque queremos ayudarle en lo posible, ¿no? Pero al cabo de un tiempo vemos que nuestro hijo no mejora, sino todo lo contrario, ¿sí? Y nos enteramos que este hijo empieza incluso a tener más problemas en la escuela porque tiene unas amistades, ¿sí? O incluso ciertos profesores que le están mal aconsejándolo y le están diciendo cosas que no le convienen. Y el hijo está haciéndole caso. Entonces, cosas como, no le hagas caso a tu papá, ¿no? Él qué va a saber, él es muy anticuado, él no entiende, su palabra no tiene valor, ¿no? Básicamente esto es lo que le diría. Ahora, ¿usted cómo se sentiría en esa situación? Que estamos pasando por eso. Nosotros somos ese padre y vemos a nuestro hijo en esa situación, mal aconsejado y desprestigiando la palabra que uno le quiere impartir, ¿no? Bueno, más o menos a Pablo le estaba pasando esta situación, pero en una escala todavía mayor. Pablo se consideraba como padre de esta congregación, por cuanto él fue a ese lugar y sembró la semilla del evangelio y estuvo los primeros años ahí pastoreando. Entonces le dolía en su corazón esta situación. Algunos estaban incluso menospreciando su ministerio y su mensaje, ¿sí? Ahora les invito a que me acompañen a 2 Corintios capítulo 10, versículo 1. Muy bien, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Dice, ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y la bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos, pues bien, les suplico ahora que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios.
capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Aquí Pablo, al contrario de lo que los detractores decían de él aseguraba que no militaba, no se conducía en la carne, sino que él trata el asunto con humildad, apelando al carácter tierno y amable de nuestro Señor Jesús. ¿Ustedes desean conducirse de la misma manera? A ver, levanten su mano. Estamos aquí. Veamos cuáles son las herramientas de las cuales nosotros podemos echar mano, ¿sí? Les invito a que oremos para continuar, ¿les parece? ¿Sí? Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú te dignas, Señor, a hablarnos, Padre, y has tenido a bien, Señor, revelar a tu Hijo a nosotros, Padre. Yo te ruego que me des tu gracia, Señor, y que le des gracia a mis hermanos para recibir tu mensaje, Señor, y atesorarlo en el corazón para ponerlo en práctica, Señor. Ayúdame, Señor, y ayuda a este pueblo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como vimos la semana pasada, nuestro hermano César predicó acerca de los malentendidos, cuando un malentendido puede escalar a tal grado de que se convierte en un pecado de calumnia. Y calumniar al mensajero de Dios es menospreciar su mensaje y es una ofensa directamente al Señor. Entonces los corintios estaban atravesando por un grave peligro, atentar directamente contra Dios. Por eso Pablo en primera instancia se enfoca en tratar la situación con los corintios y no se pone a pelear con los que lo andaban difamando. Él se enfoca en tratar su corazón. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lidiar una situación familiar? Una situación similar, perdón. Bueno, cuando se da un malentendido por lo regular, tenemos tres factores, ¿no? La persona a la que se le está siendo juzgada. Todos hemos sido juzgados alguna vez. Todos. Estamos en la condición de ser juzgados, ¿verdad? Ahora, en un malentendido está esa persona la juzgada. La segunda persona es aquel que juzga. O sea, todos también juzgamos según en base a nuestro criterio. Y en tercer lugar tenemos los argumentos que se levantan, ya sea una tercera persona que anda hablando mal o simplemente por el malentendido. Ahora, en el caso de que nos estén levantando falsos o hablando mal de nosotros, nos estén juzgando injustamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nosotros estamos siendo juzgados justamente, pues es pedir perdón, ¿verdad? No hay vuelta de hoja ahí. Si nosotros nos equivocamos, pues es reconocer nuestro error. Pero en el caso de Pablo, precisamente, él no tendría por qué pedir perdón en este caso. Al contrario, él estaba siendo juzgado injustamente. Entonces, vemos en el ejemplo de Pablo que en primer lugar, venir con humildad a tratar la situación. Como dice en el versículo 1, lo leemos en la Reina Valera, 2 Corintios 10:1. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Vieron? En primer lugar, dice que debe de venir con humildad a tratar la situación, por la mansedumbre y la ternura de Cristo, dice Pablo. Versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien, en segundo lugar, tenemos utilizar las armas de Dios para derribar todo argumento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios. Dijimos, en primer lugar, venir con humildad, ¿verdad? En segundo lugar, utilizar las armas de Dios, ¿sí? Versículo 6, y estando prontos para castigar toda obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Es decir, cuando la obediencia sea perfecta, entonces sí se va a dar la resolución conveniente. Dice, castigar la desobediencia que se opone al conocimiento de Dios. ¿Sí? Ahora, vimos humildad. ¿Qué se refiere a la humildad? Pues es la actitud de Cristo. ¿Cómo operaba Cristo? ¿Cómo actuaba Cristo? Con humildad, siendo el Rey de la gloria, el amado del cielo, se hizo hombre y anduvo entre nosotros con humildad. ¿Sí? Fundamental para todos aquellos que nos llamamos cristianos. Difícilmente se puede concebir un cristiano orgulloso o altivo, ¿no? Pues hay que tratar con ello. Entonces, humildad, utilizar las armas de Dios. Es decir, ahora con la conducta de Cristo. Este paso está un poquito más complicado. Sí, la conducta de Cristo. Vimos la semana pasada también acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? Bueno, todo esto se resume al andar, al obrar de Cristo. ¿Qué argumento más fuerte que vivir y andar como Cristo anduvo? ¿Sí? Ese argumento, pues si somos intachables delante de los hombres, aunque nos levanten falsos, tendremos nuestra actitud, nuestro obrar como respaldo. ¿Sí? Entonces, con la actitud de Cristo, con la conducta de Cristo, y al final dice castigar toda desobediencia, es decir, con la disciplina de Cristo. Esto hasta haber esclarecido la situación. Y esto puede aplicar en todos los aspectos, ¿sí? Muchas veces podemos presentarnos en una situación incluso en el trabajo, pero mientras nosotros tengamos esto en mente, humildad, ser íntegros, entonces la resolución va a ser sencilla, ¿sí? Algunas personas, a pesar de que se les digan las cosas o se le presenten los hechos, todavía va a haber rebeldía en el corazón. Por eso Pablo dice que hasta dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, ya que se hayan esclarecido las cosas, eso va a salir a la luz y Jesús va a obrar en justicia en esa situación. Aquí castigar significa vindicar, ¿sí? Sencillamente castigar, hacer justicia. Nuestra justicia está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto se debe operar en el marco de la edificación, ¿sí? Yo sé que duele en el orgullo cuando hay una difamación o cuando hay un malentendido, pero en nuestro corazón siempre debe de haber el edificar al hermano o incluso a los que nos están difamando. Una tarea difícil, ¿verdad? Recordemos que la lucha no es contra las personas, sino contra los argumentos del orgullo que se levanta contra Dios. ¿Sí? Bien, pues ahora sí entrando en tema, Pablo tenía en cuenta todo esto anterior y es con esa actitud que procede a tratar con los corintios. Ahora sí, en el versículo 7 en adelante, vamos a leerlo de corrido. Versículo 7 dice: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por las cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que, así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. ¿Sí? Vamos a ir desglosándolo por partes, ¿sí? Pablo comienza en el versículo 7, dice, miran las cosas según las apariencias. Me agrada porque Pablo no tiene que andar alegando con estos detractores.
pero muy sutilmente, con la pura verdad, es suficiente. ¿Sí? ¿Quién mira las cosas según las apariencias? Tenemos ejemplos en la Biblia. Todos nosotros dicen, ¿no? Pues sí, ciertamente somos dados a mirar las apariencias, pero tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Quién se acuerda? Que se dejó guiar por las apariencias. El profeta Samuel. Dice en el libro de 1 de Samuel, capítulo 16, del 6 al 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Vio al hijo de Isaí, vio al hijo de Isaí acercarse, todo grande, fortachón, como algunos dicen por ahí. Y dijo: no, este es el ungido del Señor. Pero Dios, miren lo que le respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, juzgar en base a las apariencias es un error fatal. ¿Por qué? En primera, pues nuestra perspectiva es limitada, ¿sí? Entonces, no nos podemos fiar de lo que vemos. Y además, lo que vemos es simplemente lo superficial. Entonces, no debemos osar juzgar las cosas simplemente por la pura apariencia. Pablo lo pone en ese lugar como militar según la carne, irónicamente de lo que lo estaban acusando. Ya ven que dicen: no, anda según la carne, Pablo. Y Pablo dice: ustedes ven en base a las apariencias, ¿sí? A Pablo lo menospreciaban por su aspecto físico y por su oratoria. Lo llamaban débil y de palabra menospreciable. Por lo que no habían entendido que Pablo era de su mismo equipo, ¿sí? Se están metiendo gol en su propia portería o se están metiendo el pie ellos mismos, porque cuando tú criticas a un hermano en Cristo, él es de tu equipo, ¿sí? Entonces, con este otro argumento, Pablo está demostrando la falta de madurez y la falta de comprensión de los detractores, ¿verdad? Continuamos el versículo 7. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. A la vez, Pablo les está recordando la unidad que debería de haber. También deja ver la carencia de esta unidad. En 1 de Juan 4:20, se los leo, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. A ver, iglesia, ¿es un mentiroso? Sí están aquí. Muy bien, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Serias palabras, ¿verdad? Muy bien, avanzamos, versículo 8 de 2 de Corintios 10. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente, que está un poquito más clara. Dice: pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye, así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. No es mi intención asustarlos con mis cartas. Pablo busca incluso en este punto guardar el corazón de los corintios y es muy cuidadoso con su trato para con ellos, que aunque en algunas ocasiones puede parecer áspero, siempre deja ver su afecto entrañable para con ellos. Pablo no desea que piensen mal acerca de la autoridad que tiene y que le fue conferida por el Señor. Por eso es que hace la aclaración y dice: no es mi intención asustarlo con cartas. ¿Sí? Ahora, este tema, no sé si lo dije, pero este tema lo titulé
nuestra autoridad y sus límites, ¿sí? No podemos ignorar la importancia que tiene la autoridad en todas las esferas de la vida. De hecho, en los domingos pasados se ha venido tratando el tema de la autoridad y es muy, muy especial, muy particular. En este caso estamos hablando de la autoridad en la iglesia. Pablo no solamente tiene el derecho de ejercer su autoridad como apóstol, sino que también es un deber y un bien necesario para la iglesia. De lo contrario, aquellos que se dedican a levantar falso testimonio, a hacer contienda, divisiones y chismes, tendrían la rienda suelta. ¿Sí? Imagínense una congregación así. Aquí no pasa eso, ¿verdad? Sí, es bastante triste, ¿sí? Aquellos que les gustan las matemáticas, les encanta hacer divisiones. No, y multiplican los males. Lo que dicen no suma, sino resta. Su castigo será exponencial. Bueno, nosotros no debemos dejar riendas sueltas a eso, ¿sí? Miren, fíjense, aquel que divide, aquel que tiene ese afán por hacer caer al hermano, no necesita trabajar mucho. Solo necesita ubicar a 2, 3 chismosos de la iglesia. Con eso. Ahí nada más le enciende y quema todo se convierte en panteón, ¿verdad? Ahora, el Señor le ha dado autoridad en la iglesia, ¿sí? En este caso en particular, nosotros tenemos la autoridad de apagar ese fuego. Así que, si es para edificación, no tengamos temor en usar esa autoridad, siempre y cuando esté dentro de los límites, ¿sí?, que el Señor ha puesto para con los suyos. Porque toda autoridad tiene límites. A ver, diga conmigo, toda autoridad tiene límites. Exceptuando la del Señor, ¿verdad? Que Él está por sobre todo y todos. Pero vamos a ir más adelante y vamos a especificar un poquito más, ¿va? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Versículo 10 de 2 de Corintios 10. Déjame le tomo un poquito. Dice, versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que, así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Aquí Pablo, con pocas palabras, está diciendo mucho. Le responde a aquel que está calumniando. Pero más allá de defender su virilidad, porque que te digan débil, ¿sí?, y más a los hombres con, como dicen, masculinidad frágil, ¿no? Pues sí ha de ofender, ¿no?, en el orgullo. ¿Sí? Lo estaban hablando de él como si fuera debilucho. ¿Sí? Ahora, podemos cuestionar si Pablo era debilucho o tal vez era de baja estatura. Algunos registros muestran a Pablo como, y cito, hombre de pequeña estatura, calvo, de piernas arqueadas, vigoroso, cejijunto, de nariz un tanto sobresaliente, mas lleno de gracia. Esa es la descripción según la tradición de Pablo. Tenía gracia, ¿no?, el hermano. Incluso en las cartas de los Gálatas se deja ver que probablemente padecía de una enfermedad en los ojos. E incluso en la misma carta segunda de los Corintios, en el capítulo 12, nos habla de un aguijón en la carne que lo atormentaba. Nótese, aguijón en la carne. O sea, no era me siento mal, no, era físicamente él tenía un problema, ¿no? Entonces podemos deducir que probablemente no tenía el mejor físico. Pero a ver, ¿quién de nosotros pudiera decir que soportaría todo el arduo trabajo, los viajes misioneros, las persecuciones, los naufragios, el hambre, los azotes, todo eso que él padeció por amor a Cristo y aún así mantenerse firme? ¿Quién puede decir que hay alguien más que lo pudo hacer mejor? ¿Nosotros? La verdad es de asombrarse.
Si vemos a un hombre de 1,90, fortachón, levantar un saco de cemento, 50 kilos, pues dices, pues sí, lógico, ¿no? Pero sí sorprende cuando vemos a un joven, ¿no? Un albañil de 1,60 agarrando un saco y luego otro saco desde abajo y como si nada caminando, ¿verdad? Ahí sí, porque tú no asocias su estatura o su corporalidad como fortaleza. Entonces, más aún Pablo, o sea, si tiene estas características que lo reducen como un hombre vigoroso, pues que aguante lo que aguantó Pablo. Pero lo menospreciaban y decían, no, es que es debilucho, ¿no? A ver, ¿de qué sirve tanto bulto si no se usa? Pues de nada, ¿verdad? La fortaleza de Pablo es de admirar, ¿verdad? Ahora, también podemos cuestionar si Pablo era un buen orador. Tenemos el registro de Hechos 20:9, si gusta acompañarme. Perdón, Hechos 27. Muy bien, dice, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Imagínense, hermanos. No, pues Víctor va a predicar y se tiene que ir, entonces le va a predicar hasta la medianoche. Está pesado, ¿no? Pues Pablo así la aplicó ahí con los hermanitos. Estaban en el cuarto de la planta alta donde nos reuníamos. Estaba iluminado con muchas lámparas que tintineaban. Imagínense, horas predicando y las lámparas así. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño y finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Para los que se duerman en las enseñanzas, ¿no? Vamos a poner una plataforma más alta ahí en las sillas para que... es cierto. Eutico se llamaba. Se cayó del tercer piso y murió. Pablo bajó y se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos y dijo, no se preocupen, está vivo, fue resucitado. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. O sea, Pablo no le bastó que se le murió un oyente y sí, entendamos fíjense el corazón de Pablo, ¿sí? Podrá decir, pues no tiene el regulador de la prudencia, ¿no? Pero Pablo entendía la necesidad que había. Primeramente es el conocimiento de Dios. Entonces, probablemente la oratoria no era su fuerte, o no era tan elocuente como algunos que tenemos el ejemplo en la Biblia, como Apolos, que sí destaca por su elocuencia y su don, ¿verdad? Pero miren, Pablo mismo dice que él no era tan bueno. En mismo 2 Corintios 11, versículo 6 dice, podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. ¿Sí? Ahora, ¿quién de nosotros pudiéramos nombrar a alguien más influyente, con mayor alcance en toda la historia de la iglesia cristiana que Pablo? ¿Quién más? Exceptuando a nuestro Señor Jesús, obviamente, pero en la obra cristiana no, Pablo se aventó un arduo trabajo en hacerlo, ¿sí? La historia nos muestra que para muchas personas Pablo no tendría las cualidades necesarias para desempeñar su trabajo como apóstol. En retrospectivas dices, pero ¿cómo es que no confiaban en el apóstol Pablo? O sea, pues miren, ni confiaron en el Señor Jesús, ¿sí? Ahora, la verdad es que nadie está capacitado para llevar la obra del Señor. Nadie, por más bueno que sea. Es la gracia de Dios la que capacita.
¿Y cómo obtenemos esa gracia? Pues eso es a través de la comunión con el Señor, en la permanencia con el Señor Jesús, como dice en Juan 15:5. Jesús les dice a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Pablo fue descalificado en varias ocasiones, ¿sí? Y como vimos también, Cristo fue desechado. Pero el Señor se encargó de exaltarlo hasta lo sumo, y Él está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Y de Pablo también dice en Hechos 9:15: pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Esto es una palabra de Dios acerca de Pablo. Tal vez nosotros no tengamos ese llamado tan grande o tan particular, pero si usted está aquí esta noche, Dios tiene un llamado en especial para usted. ¿Sí? No busquemos agradar el ojo humano, sino busquemos hacer la voluntad de Dios. Y Él se valdrá de nosotros para hacer su obra. Si usó una burra para hablarle al profeta. Así que quien se deje gobernar, quien se deje dirigir, el Señor lo va a usar. ¿Sí? Muy bien, continuamos. El 2 de Corintios 10, versículo 10. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Están despiertos todavía? Qué bueno. Hasta el amanecer, amén. Me están dando viada, hermanos. Muy bien, dice versículo 10. ¿Mande? Dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como nosotros en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos y estando presentes. También vimos la semana pasada que los detractores de Pablo no solo estaban rechazándolo a él como persona, sino también al Señor. Lo mencioné hace un momento. Pero ahora Pablo se va a encargar de contestarle directamente a esta persona que estaba calumniándolo. ¿Sí? Vamos a recapitular lo que estaban diciendo de él. En primer lugar, decían que Pablo era carnal, o que andaba en la carne. A lo cual Pablo responde que no es así, que él no milita según la carne, sino que se apoya en las armas del Señor para llevar a cabo su obra. Y les dice que en cambio son ellos los que andan mirando las apariencias. En segundo lugar, lo descalificaban porque lo tenían de hipócrita. ¿Por qué de hipócrita? Porque sí les hablaba muy duro en las cartas, pero en presencia, no, pues que les hablaba muy dulce, o tal vez no tenía el impacto que a lo mejor leyendo las cartas dicen, no, este hombre está bien picudo. Y cuando lo veían, chaparrito, cejijunto. Entonces, no imponía tanto, ¿verdad? Entonces, él busca utilizar la autoridad que el Señor le confirió para edificarlos. Y no es su intención amedrentar a nadie. O sea, él no es hipócrita, simplemente no es su intención hacerlo. A él le preocupa más la edificación de los hermanos. Y también vemos en tercer lugar que menospreciaban su persona por su físico y su oratoria, como mencionamos. A lo que firmemente él responde que de ser necesario, él usará la misma dureza que utiliza en sus cartas cuando esté en persona con ellos. Pero Pablo no lo quiere usar. Entendamos el corazón de Pablo. O sea, en este momento, ¿quieren verme así? Pues a lo mejor lo voy a tener que hacer. Ruego al Señor que no sea así, ¿verdad? Pablo los refuta diciendo que él no es solamente duro en las cartas, sino que también es duro en acciones, ¿sí? Ahora aquí tenemos una enseñanza del verdadero carácter, porque se asocia
la aspereza en el habla y la gritonería con fortaleza de carácter, pero no es así. Eso es temperamento mal canalizado, ¿no? Pablo dice que no solamente les va a hablar fuerte, como lo hacen las cartas, sino que pone la discusión más arriba, ¿sí? Ustedes me critican de que hablo tal así, que soy debilucho así, pero miren, más allá de cómo hablo o cómo me veo, lo que soy, lo que hago, mis hechos. Han escuchado el dicho que dice: tus palabras dicen lo que pretendes ser, mas tus acciones dicen lo que realmente eres. Entonces, Pablo los lleva al terreno de las acciones, porque eran muy dados a andar hablando de Pablo, pero ¿y qué eres? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Verdad? Versículo 12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alababan a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Sí? Aquí Pablo está hablando de ciertas medidas, ¿verdad? Pablo dice: yo no me mido con ellos, es decir, no me identifico con ellos, no me comparo con ellos. ¿Con quiénes? Con los que se alaban a sí mismos. Los que se alaban a sí mismos, ellos sí se miden, pero entre ellos mismos, es decir, se comparan con ellos mismos. ¿Han escuchado la frase también que dice: sé la mejor versión de ti mismo? ¿Sí? Como uno fuera el estándar, pero la verdad es que no. Pablo toma ese tipo de pensamientos como una necedad. ¿Sí? ¿Quién es el que da la medida? ¿Cuál es? Exactamente. Entonces vemos que Pablo, él dice: nosotros no somos la medida. ¿Sí? Esto no quiere decir que no hay que autoexaminarnos, es decir, nosotros en nuestra vida cristiana constantemente tenemos que revisarnos en cómo vamos, pero eso no es lo mismo a decir: yo soy esto, ¿no? O mi mejor versión, ¿no? En el versículo 13 continúa diciendo: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Entonces, ¿cuál es la medida? ¿Sí? La que Dios les ha dado. Pablo es lo que él dice: la medida que Dios ha puesto, no más y no menos. Ahora, aquí sigue tratando el tema de la autoridad, no se nos olvide, ¿sí? Es decir, Pablo tenía cierta autoridad para los corintios, una autoridad legítima. Los que se alababan a sí mismos menospreciaban la autoridad de Pablo, por cuanto él no estaba presente con ellos, y se aprovechaban. Mire, básicamente esto es lo que estaba pasando, ¿sí? Este grupo de personas, no sé si llamarlo hermanos, ¿no? Consideremos los que sí, pero estos difamadores, detractores de Pablo, se aprovechaban de que Pablo no estuviera en ese lugar. Entonces empezaban a hablar pestes de Pablo, lo que confundía a los hermanos, y hablaban bien de sí mismos, por lo tanto se elevaban. Entonces los corintios ya menospreciaron a y están viendo a ellos que se adulan a sí mismos. Era un engaño completo. Qué peligroso es eso. ¿Cómo son las campañas políticas? Sí, es muy peligroso. Pablo le llama a esto como exceder los límites de la autoridad. Pablo no hace eso, ¿sí? Pablo dice que su autoridad es legítima, y esta está en alcance perfecto a sus hermanos en Corintios. Y Pablo sustenta su afirmación. En el versículo 14 dice: porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Es decir, Pablo tiene autoridad sobre los corintios, por cuanto él fue quien fundó la iglesia y estuvo en ese lugar y la alimentó alrededor de casi 2 años. Ahora, el tiempo que uno invierte con alguien más, si tú le dedicas tiempo a alguien más, pues eso fortalece un vínculo, ¿verdad? Pablo había hecho un vínculo con los corintios. Aquí un paréntesis para los jóvenes, no hay muchos jóvenes, pero lo quise mencionar aquí, o para cuando usted tenga la oportunidad de aconsejar a un joven que está en prospecto de noviazgo. Yo sé que todos aquí somos jóvenes, ¿verdad? Pero en una relación de noviazgo hay que administrar el tiempo para estar juntos. Se da mucho la situación en la que pues estás
todos los días con el novio, con la novia, todo el día, todo el tiempo, a cada segundo, bueno, eso lo que va a pasar es que se acelera la relación, se acelera y se llega al punto en el que está tan estrecho que llega a ser peligroso. Entonces, tenemos que administrar nuestro tiempo en cuanto a la relación de noviazgo. Cierro paréntesis. Con toda certeza, Pablo aprovechó bien el tiempo que estuvo con ellos. Los conoció y se formó el cariño que les comentaba. Pero definitivamente la distancia puede hacer mella en las relaciones. Y más si hay personas de por medio que intentan sacar provecho de eso y meten cizaña para que se rompan los vínculos de amor. Tengamos cuidado, hermanos casados, independientemente de las circunstancias, tengamos en cuenta que el enemigo siempre está en busca de nuestra destrucción y también en busca de la destrucción de nuestra familia. Sabemos, y lo hemos dicho antes, Satanás no se va a presentar con cuernos, colas y trinches. A veces se va a presentar como un amigo, como una amiga, con amabilidad, con sutileza, con seducción. El esposo y la esposa tienen autoridad sobre la vida del otro, del cónyuge, por cuanto ellos estuvieron primero, así como Pablo, ¿sí? Ya lo apartó, y hay un pacto y hay un vínculo que debe respetarse. Por lo tanto, nosotros también respetemos esa autoridad, ¿sí? La Biblia dice que son uno, es decir, yo le pertenezco a ella y ella me pertenece a mí. Aunque suene medio retrógrada, ¿no? Pero es la verdad de las Escrituras, ¿sí? Entonces, respetemos los límites del matrimonio, ¿va? Bueno, Pablo estuvo ahí y se dio un tiempo para edificar a los hermanos. Entonces, lo que está diciendo Pablo también es que no solamente tiene la autoridad conferida por Dios, sino también hay una autoridad moral para con ellos. Es decir, Pablo no estaba ahí por lo bueno que era, simplemente Dios tuvo a bien tomar a Pablo, y dentro del consenso cristiano de ese entonces, Pablo era un apóstol. Pero con los corintios era un caso todavía más especial porque él estuvo allí con ellos. O sea, moralmente es como, por ejemplo, me viene a alusión a esto. Entendemos a Chuy Olivares como pastor también de Casa de Oración La Paz incluso, o sea, abarca su cobertura para acá. Pero también tenemos a Raúl, que está en Londres. ¿Quién ha convivido más con nosotros, con alguno de nosotros? ¿Quién se ha sentado a la mesa con nosotros? Eso es de lo que está hablando aquí Pablo. O sea, en Pablo había una estrechez, no solamente como autoridad, sino también estaba ahí y todo lo que estaba aconteciendo le competía a él. ¿Se dice competía? De competir, ¿no? Sí. Ahora, nosotros tenemos cierta autoridad en el Señor, ¿verdad? Sobre la vida de los hermanos, como dice en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí es donde entran los límites. Nuestra autoridad está condicionada ¿en qué? En el temor de Dios. A ver, si llega algún hermano que no conocemos, ¿sí? Que a lo mejor no hayamos apenas si tenido un contacto con él, y nos reprende justamente por una actitud errónea que hayamos tenido, o algo de orgullo, falta de sabiduría, ahí el hermano en su reprensión está correcto, está bien. Y si nosotros no acatamos esa reprensión, pues hay de nosotros, porque Dios se toma personal el brincar la autoridad. Todos estamos sometidos los unos a los otros. Pero, ¿cómo fluirían mejor las cosas si el hermano que me está reprendiendo no solamente vio la actitud que estaba mal, sino que ha estado ahí, está en contacto todo el tiempo conmigo, se preocupa por mi familia, se preocupa por mi salud emocional y espiritual, física, y recibir palabra de él es mucho mejor? Entendamos, en la autoridad secular no tengo que ser amigo del policía, ¿no? O sea, la autoridad se obedece, pero en Cristo, en la familia en Cristo, todo opera mejor. El mandamiento no se limita a andarnos regañando los unos a los otros, se limita a hacer vínculos los unos con los otros, y en esos vínculos se da esas reprensiones, se dan esos apapachos, ¿verdad? Ahora, por obvias razones, por ejemplo, nuestro pastor Ángel
no puede estar tan cerca de todos nosotros, ¿verdad? Porque pues no se puede multiplicar, ¿no? Pero ciertamente, por lo menos yo veo un esfuerzo de mi pastor en acercarse con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, ¿sí? Para eso estamos los demás también. El pastor tiene su círculo más íntimo, ¿sí? Nosotros también lo tenemos, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos personas más cercanas. Lo ideal es que todos abriéramos un poquito más el círculo para convivir los unos con los otros. Pero es una realidad. No me puedo ofender porque pues no se acerca tal persona. Pues bueno, abramos nuestras fronteras, ¿no? Y convivamos con el hermano. Y así este asunto de la autoridad se va dando naturalmente, ¿ok? Incluso Pedro ordenó que hubiese diáconos, por ejemplo, en la iglesia para tratar asuntos más específicos. O sea, el apóstol Pedro enfocándose en la palabra del Señor, en la oración, en la administración de la palabra, y le estaban viniendo con casos de las viudas, que no es menospreciable, era un caso fuerte, pero el apóstol Pedro no podía hacer todo, el pastor no puede hacer todo, los diáconos no pueden hacer todo. Me refiero, somos un cuerpo, entonces en todos está esa responsabilidad, ¿sí? Era a lo que quiero llegar, ¿sí? Ahora avancemos al versículo 15 de 2 de Corintios 10. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Permítame leérselo en la traducción lenguaje actual, ¿sí? Tampoco voy a sentirme orgulloso del trabajo que otros hicieron. Al contrario, espero poder trabajar más entre ustedes según vaya aumentando su confianza en Dios. Esa es la meta de mi trabajo. También deseo anunciar la buena noticia en lugares más allá de Corintio, donde nadie haya trabajado antes. Así nadie podrá decir que ando presumiendo con el trabajo de otros. Ahora, ¿qué es todo esto? Pablo sabe dónde están los límites de su autoridad. Sabe lo que puede esperar de sus hermanos. Pablo no está reclamando una cosecha que él no trabajó. Él está abogando por lo que él sembró. Ahora, entendamos que esta cosecha que estoy hablando no son ganancias personales. Él está hablando claramente del crecimiento de los hermanos, la respuesta que él espera ver de los hermanos a la palabra que fue sembrada, al trabajo, ¿sí? No está hablando de que va a obtener una ganancia personal de eso. Claro que no. Entonces ahora nosotros ubiquémonos también. Hablábamos de que la autoridad tiene límites, ¿sí? Pero aún la máxima autoridad no desestima las otras esferas de autoridad, por cuanto Dios mismo las estableció. Lo hemos visto los domingos también. Siempre y cuando no se opongan al alineamiento del Señor. Volvamos con Chuy Olivares, ¿no? Si viene a nuestra congregación, él se debe de someter a la autoridad local, ¿sí? Si tiene algo que tratar, algo que vio en la congregación, él no va a decírselo directamente a la persona, sino que va a tratarlo con el pastor, ¿sí? Esto es en términos generales, cada caso es un caso, pero a lo que voy, las esferas de autoridad se respetan, ¿sí? Aquí todos los niños son nuestros niños, pero si está el papá, pues se atiende con el papá, porque el papá es la autoridad sobre el niño, ¿sí? Si no está el papá, pues obviamente nos encargamos. A lo que voy es que tenemos que tener en claro que todos nosotros tenemos una autoridad los unos para con los otros, pero esa autoridad no nos exime de respetar la autoridad del otro. ¿Se va entendiendo o los estoy haciendo volar un poquito? Muy bien. Ahora, papás, ¿en qué tenemos autoridad? Pues bueno, tenemos una familia. Todos los papás tenemos familia. Una familia que necesita de educación, de nuestra atención, de nuestro tiempo. Por lo tanto, no debemos utilizar esa autoridad para manipular, para abusar y aprovechar de nuestros hijos. En el caso también del esposo, no se debe de utilizar esa autoridad para manipular al esposo, para aprovecharse del esposo, o la esposa aprovecharse de esa manera. Jóvenes,
Otra vez con los jóvenes ausentes. No, no es cierto, aquí todos somos jóvenes. Pues hay jóvenes más chicos que necesitan de un buen ejemplo, ¿verdad? Así que no debemos menospreciar a los menores, ni tampoco enseñarles a obrar mal, en desobediencia a los padres. O sea, vemos, todos tenemos autoridad y todos tenemos parte en esto. Los adultos mayores tienen toda una generación con aspiraciones en la vida, ¿sí? Pero están faltos de experiencia y de sabiduría. Así que no deben de ser indiferentes a la necesidad de las nuevas generaciones. No solo se necesita conocer de Dios, sino también necesitamos aprender a cómo caminar de acuerdo con Dios. Y esto los adultos mayores en el Señor nos los pueden enseñar. Ahora, servidores, también tenemos nosotros la dicha de ministrar en el Señor a la congregación, pero también tenemos el deber y el compromiso de conducirnos con excelencia. Así que no debemos bajar la guardia, ni creer que nuestro servicio nos sitúa en un peldaño más arriba que los demás congregantes. Seamos respetuosos siempre y recordemos que estamos a la vista de los demás. Iglesia, tenemos la responsabilidad de ser luz y sal en nuestra generación, siendo la verdadera casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Eso dice la palabra. Entonces prediquemos con valor el evangelio, con benignidad en nuestro andar. No debemos ignorar la gran responsabilidad encomendada por nuestro Señor, porque todos compareceremos delante de su tribunal. Todos. Así que debemos conducirnos con humildad y mansedumbre, honrando siempre nuestras autoridades que están puestas para nuestro beneficio, de manera que podamos glorificar a nuestro Dios, que está en los cielos. Mira, es Dios, es Padre que está en los cielos. No se puede más alto, ¿verdad? Sometámonos al Señor. Avanzamos, versículo 15. Déjele otro trago. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Al contrario de lo que hicieron los detractores de Pablo, él no quiere atribuirse méritos que no le corresponden. Su intención y su corazón están en la edificación de la iglesia y no en la gloria de los hombres. Como padre, él tiene claro sus hijos. Por eso él dice que no se quiere extralimitar de lo que a él le compete. Pablo ve a los corintios como sus hijos. Entonces, tengo que atender a mis hijos primero. Igual nosotros tenemos una responsabilidad en casa. Entonces tenemos que atender a nuestros hijos primero, ¿sí? Como dice en 1 Timoteo 3, versículo 1 al 5. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bastante fuerte, pero es el principio. Primero en casa. Después, Dios nos dará más a la medida de que demos respuestas, ¿verdad? Conclusión. En el versículo 17. 2 de Corintios 10, 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Sí o no? El presumido cae mal, ¿verdad? Cae gordo. Por lo regular, él siempre termina avergonzado. Pero a ver, ¿tiene ganas de presumir algo? Presuma de nuestro Dios. Presume de su señorío, de su victoria sobre la muerte,
de sus atributos, de su poder, de su fuerza, de su paciencia, de su bondad, de su santidad, de su pureza. Él sí es digno de alabanza. Él sí es digno de gloria y de majestad, de poder, de honra y de loor. Nosotros no estamos autorizados a alabarnos a nosotros mismos. A ver, si alguno se alaba a sí mismo, está desaprobado por Dios. Esto es un KO para los adversarios de Pablo, que se alababan, un knockout pues. Si alguien más nos alaba, no alimentemos nuestro orgullo, sino glorifique a Dios, que al final de cuentas, de cualquier cosa por lo que se nos alaba, todo ha sido por su gracia y su misericordia. ¿Sí? Ahora, ese halago que le hacen, esa coronita, se ve mejor en los pies del Señor que en nuestra cabeza. ¿Sí? La aprobación de Dios vale más que la alabanza de los hombres y todo lo que conlleva esto. Simplemente porque la aprobación de Dios es eterna, perdura. La de los hombres efímera. Y con efímera no me refiero a, pues se acaba la vida y la muerte llega y todo se olvida. No, en vida también. ¿Crees que te están alabando, que te están elogiando? En 5 minutos ya estás difamado, más cancelado, ¿no? Lo que eran halagos hoy, mañana serán calumnias y menosprecio. Hermanos, ubiquemos nuestro corazón y dejemos que Jesús sea todo lo que necesitemos. Que no tengamos que llenar esos vacíos que el pecado nos ha marcado. Que Él sea nuestra plenitud. ¿Sí? Amén. ¿Me acompaña a orar? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de cómo somos, Señor, de lo poco que entendemos, Padre, y de lo tanto que nos tienes por enseñar, Señor, tú eres paciente, Señor, y nos hablas. Tú que estás por sobre todo, Padre, has designado, Señor, a tu iglesia, Padre, como embajadora, Señor. Somos tus ministros, Padre, y queremos hacer bien nuestra labor. Aunque se levanten algunos, Señor, en contra de tu iglesia, Señor, y en contra de algunos, Padre, yo te ruego por tu gracia y tu misericordia, Señor, que nos ayudes a conducirnos bien, Padre. Tenemos el ejemplo de Pablo, Señor, cómo él se defendió ciertamente, Señor, pero sin alegatas, sin pleitos, Señor, sino simplemente exponiendo su vida y exponiendo la verdad. Queremos estar a ese nivel, Señor, que tú seas nuestra medida, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser sabios en nuestro andar, en nuestro conducir, Padre. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.